Entonces, invitamos al delegado, si gusta tomar la palabra. Buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras. Sigue siendo paradójico que en esta reunión esté representando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional un hombre. Quiero explicar un poco de esto y un poco la historia que ha sido la lucha de las mujeres zapatistas, no solo hacia afuera, sino sobre todo hacia adentro, dentro de esta estructura fundamentalmente machista que es un ejército, por muy zapatista y muy de liberación nacional que sea. Cuando empezó nuestra lucha en las montañas del sureste mexicano, éramos apenas un puñado de hombres y mujeres, 6, ya lo he contado en otras partes, y traíamos este sueño de que llevábamos la luz, que éramos portadores de la luz para el oprimido, para la oprimida, y que bastaba que nos vieran o nos escucharan para que las masas, en este caso indígenas, se sumaran a nuestra causa. A partir de su primer contacto con las comunidades indígenas, el SLTLN empezó a sufrir un proceso de transformación, no solo en su planteamiento político, sino también en el lugar de las mujeres. Aunque fue el viejo Antonio el primer puente que se tendió entre las comunidades indígenas y lo que era propiamente la estructura política y militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, apareció entonces también una mujer de edad ya, su compañera del viejo Antonio, doña Juanita le decíamos, que empezó a plantear también una serie de cuestiones respecto a lo que era el lugar de la mujer en las comunidades indígenas. En varias partes se ha mencionado del potencial de explotación que hay sobre la mujer, en tanto que es mujer, en tanto que es pobre, y empezamos a plantear esto nosotros en tanto que es indígena. Seguía chocando dentro del discurso zapatista no solo el planteamiento del vanguardismo o del que un pequeño grupo de iluminados iba a convocar al resto de la población, sino también al que el discurso sobre la mujer naciera más bien de los hombres. Hay cosas, muchas cosas que los hombres no pueden entender porque son hombres y que se refieren a las mujeres. Y no me refiero solo a la maternidad o al periodo, sino sobre todo a toda la estructura de educación y de formación, de formación que hay en una sociedad. Si en las comunidades ciudadanas, decimos nosotros, o urbanas, existe este proceso de deformación respecto a lo que es el ser mujer, en el caso de las comunidades indígenas es todavía peor. Las mujeres, cuando nacían mujeres, significaba ya para ellas un destino marcado, no solo en la cuestión de trabajo, sino también en la cuestión sentimental y también dentro de la estructura de las comunidades. Aunque las comunidades indígenas han desarrollado un proceso de vida comunitaria que les ha permitido resistir los intentos de destrucción de parte de las distintas invasiones e intentos de conquista, esto siempre había apartado o puesto a un lado a las mujeres. La diferencia entre los niños y las niñas no se daba en el proceso de trabajo porque tan pronto alcanzaban la edad necesaria, tenían que emplearse ambos en el trabajo. Las niñas, para ir a recoger la leña, que iba a ser el trayecto que iban a seguir a lo largo de toda su vida, la leña, la cocina. En ese sentido nuestras cocinas son muy elementales. Es un fogón en un solo cuarto que al mismo tiempo es el comedor, el dormitorio, la sala. A la hora que la niña empezaba a acompañar a su madre a ir por la leña y a aprender a moler el maíz, a hacer el pozol, a cuidar a los niños, estaba ya preparándose para lo que iba a ser el resto de su vida hasta su muerte. En el caso de los niños, igual acompañaban a sus padres a la milpa o al cafetal
y también ese iba a ser el trayecto que iban a seguir por el resto de su vida. Las cosas no hubieran pasado más allá de eso, de que el discurso del EZLN, como el de muchas organizaciones de izquierda, no fuera más allá de la palabra respecto al lugar de la mujer, respecto al respeto que se merece, respecto a la igualdad, respecto a la diferencia de lo que es ser mujer, si no es porque las mismas mujeres tuvieron que conquistar un espacio ahí. A veces a nivel muy esporádico aparecían en la organización zapatista, y les estoy hablando de los primeros 10 años de oscuridad o de sombra, cuando no éramos conocidos. Eventualmente en los pueblos aparecían compañeras como doña Juanita, que planteaban esto de que era necesario que las mujeres también tuvieran un lugar en una organización que se decía que era para todos y para todas, en este caso para los indígenas y las indígenas. Pero pasó todavía mucho tiempo hasta que un grupo de mujeres indígenas ingresó a las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como insurgentas, y en ese sentido, en tanto que indígenas, empezaron a sufrir otro proceso que rompía completamente con la línea tradicional en la formación de las mujeres. No solo se trataba de aprender a leer y escribir, que es una obligación de los insurgentes y las insurgentas, y de recibir educación básica, y no solo se trataba solo de portar un arma y saber usarla, sino que dentro de su desarrollo empezaron a tomar cargos de mando. Nuestra estructura militar es muy simple: hay tenientes, hay capitanes, hay mayores, hay tenientes coroneles, hay comandantes y comandantas. A la hora de que estas compañeras, las insurgentas, empezaron a tomar cargo como subtenientas o tenientas, o como capitanes o como capitanas, empezó a aparecer esta primera ruptura de mujeres que estaban al mando de hombres. El mando en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, contra lo que se pueda pensar, no es el que manda, sino el que responde por su unidad, el que responde por su colectivo. En estos 10 años de silencio, de oscuridad, el trabajo del mando en una unidad nuestra quería decir que tenía que responder porque sus compañeros y compañeras aprendieran, se instruyeran, aprendieran a ser soldados, a ser soldadas, pero también aprendieran a ser humanos. Cuando bajamos por primera vez a un pueblo, que era el pueblo del Viejo Antonio, el primer choque entre las comunidades indígenas por el lado femenino y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se da cuando se ve a mujeres dar órdenes, dar indicaciones a un grupo de varones que eran de su unidad, y la segunda ruptura se da cuando los varones obedecen esa orden. Lo que significaba para las comunidades indígenas, para las mujeres, no solo que una mujer pudiera tener cargo, sino que pudiera mandar a los hombres. La ruptura que eso significó dentro del ser femenino en las comunidades indígenas no alcanzaría yo a explicarla, sino que sería labor precisamente de las compañeras que ahora tienen cargo, de las comandantas que vendrán en la segunda vuelta para platicarles a ustedes de este proceso. Insisto en esto porque esta es la visión de un hombre sobre lo que vio en un proceso de mujeres, y evidentemente estoy editando inconscientemente o conscientemente el punto de vista de la mujer zapatista. En este proceso de ruptura empezó a crear lo que nosotros decimos bulla en las comunidades, discusión, inquietud, agitación entre las mujeres jóvenes primero y luego entre las mujeres de edad, o sea, entre las mamás y las abuelas. Este proceso de inquietud llevó también a que las mujeres empezaran a conquistar un espacio primero en las actividades artísticas y culturales que se hacían en los pueblos. Contra lo que se pueda pensar, la vida cultural en las comunidades indígenas zapatistas es muy intensa. Casi con cualquier pretexto se hacen fiestas donde hay lo que ellos y ellas llamamos el programa cultural. Se dicen poesías, se cantan canciones, se hacen obras de teatro, que allá nosotros llamamos señas, y se hacen eventos deportivos. Hasta antes de esta aparición,
lugar de la mujer en estos eventos de la comunidad de por sí era el que están sentadas y esperan a que alguien las saca a bailar. Debido a la comunidad zapatista, a sus costumbres como comunidad indígena, las mujeres y los hombres no entraban en contacto físico. Se ponían en línea de tiradores, decimos nosotros, se ponían en línea las mujeres y en línea los hombres y empezaban a bailar así con nuestro modo que permite que alguien pueda bailar durante muchas horas sin cansarse porque casi no se mueven del lugar donde están. Hasta entonces no había contacto físico, ninguno. Las relaciones sentimentales se construían en lugares que les van a dar risa, pero era pues la costumbre, que era la hora que iban a lavar la ropa al río y el muchacho hacía contacto con la muchacha ahí, pero solo visual. Eventualmente intercambiaban algunas palabras y el varón, por lo regular entre los 15 y los 16 años, y la mujer entre los 13 y los 15 años, entraban en relación para el resto de su vida a través de sus padres. El varón iba con el papá y le decía que quería casarse con tal muchacha, no había noviazgo ni ninguna relación previa. Y el papá y la mamá iban a visitar al papá y la mamá de la muchacha. Y había una relación de compra-venta, literal. Los padres del varón tenían que hacer una serie de regalos y de visitas. Cuando llegaban los papás del varón, no pasaban de la puerta. La familia de la muchacha recibía nada más los regalos a través de un mensajero y tenían que pasar varias vueltas que llevaran estos regalos para que pudiera pasar la familia. Y entonces entre padres, fundamentalmente entre los varones, se daba esta relación tan sencilla que es como que mi hijo quiere casarse con tu hija y el papá decía sí o no, o se hacía del rogar para estar recibiendo más regalos. En concreto se estaba dando un acto de compraventa. En ningún momento se consultaba a la muchacha si estaba de acuerdo en casarse con ese muchacho, ni había un proceso previo de conocimiento. Si había un acuerdo, se pactaba el casamiento, nada más se investigaba si no había una línea de parentesco que impidiera que fueran pareja, o sea, una línea de consanguinidad, algo así, pues, la de la sangre, pues. Eso. Ellos lo explican mejor porque en Celtal se explica más claramente, para que no hubiera problemas en el pueblo. Cuando un pueblo agotaba su posibilidad de relación consanguínea, entonces las autoridades del pueblo invitan a las fiestas a los muchachos de otro pueblo para que vean a las muchachas y no tengan que casarse entre primos o entre gente cercana, sino se empieza a dar esta relación otra vez de compra-venta, pero a través de entre un pueblo y otro, ya no solo en un mismo pueblo. Esta era la relación, y en el momento en que se daba el casamiento, la mujer, la muchacha, por lo regular menor de 16 años, conocía al que iba a ser su pareja por el resto de su vida, porque la cuota de divorcios allá es bajísima. Por el resto de su vida, el padre de sus hijos, en el momento en que se amarraba con él para siempre. A los 15, 16 años, quería decir que a los 18, 19, una mujer tenía 2 o 3 hijos, porque también el índice de fertilidad es muy alto ahí. Y podía llegar a los 25, entre los 25 y los 30 años, con una apariencia física de desgaste, como si tuviera 50 o 60 años. Las mujeres no llegaban a ser mayores, aunque lo aparentaban. Las mujeres de edad, las abuelas en este caso, andaban entre los 30 y los 40 y difícilmente rebasaban los 60 años de edad. Morían en esas fechas. Y los hombres, los varones, llegaban un poco más, digamos entre los 60 y los 70, ¿no? Entonces este proceso
por lo que significaba eso, porque ya el aval del ejército, la autoridad moral del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1993 es poderosísima en las comunidades indígenas. El hecho de que cualquier palabra fuera aprobada por lo que ustedes conocen como el Comité Clandestino Revolucionario Indígena significaba que es algo que se iba a hacer, no porque fuera impuesto, sino porque había emanado de... Entonces empieza este murmullo y a la hora de que se discute si alguien quiere hablar, los varones, dando una muestra de hombría, no dicen nada. Se quedan callados, sí. Pero tampoco dicen que hay que discutir si se aprueba o no. Y es nuevamente, pero ahora Ramona, que no hablaba nada de español. Bueno, luego aprendió cuando estuvo acá, aprendió un poco cuando estuvo acá convaleciendo de la operación que se hizo, pero entonces no hablaba nada. Y hasta entonces, si una mujer hablaba, traducía a un hombre. De hecho, en los diálogos de catedral, las entrevistas que se le hacen a Ramona y a Susana son traducidas por un varón. Y hubieran visto que era así, lástima que no teníamos cámara de video, pero el varón a la hora de traducir estaba editando las partes de lo que estaba diciendo Ramona. Y más o menos a grandes rasgos, el argumento de Ramona decía, esto no es que se nos ocurrió a nosotras, es lo que estuvimos viendo entre las compañeras en las comunidades indígenas, es nuestro pensamiento, es nuestro corazón, aquí está, la lucha tiene que tomar en cuenta este corazón que estamos poniendo. Y el varón estaba traduciendo que era una propuesta, que no era algo determinante, que podía discutirse, que no era urgente. Sí, la verdad, ¿eh? Y es una insurgenta que entiende Tzotzil, que estaba ahí de guardia, pues nosotros teníamos que cuidar la asamblea para que no pasara ningún mal, que no fuera atacada. Es una insurgente a la que dice, mi madre, textual, mi madre, el compañero no está diciendo lo que se está diciendo. Y entonces empieza a traducir en Castilla para que lo entendieran los demás, y luego se da este proceso de traducción casi simultánea a las demás lenguas del argumento de Ramona. Aún así, los varones, también dando otra muestra de hombría y masculinidad, se hacen patos como que no oyen nada y se empiezan a votar cada una de las leyes, y a la hora que llega al último, ya como así ya nos tenemos que ir, como ayer en el encuentro obrero era ya de que bueno, vamos a definir qué chingados es este movimiento. Y dice, pues la ley revolucionaria de mujeres. No, luego lo vemos y ya vámonos y no sé qué. Y entonces ahí sí los compañeros y compañeras que estaban organizando ahí, y nosotros, porque nosotros no podíamos como STLN salir de una reunión sin esa definición básica de las leyes, de las normas con las que íbamos a alzarnos en armas. Y dijimos, no, pues tiene que decidirse si va o no va. Y entonces se vota y pierde la ley revolucionaria de mujeres, porque los varones eran mayoría en el comité central, en el comité clandestino revolucionario, ya tanto que ha visto esto. En el comité clandestino revolucionario indígena eran varones, se vota en contra, y entonces Ramona y Susana y otra compañera empiezan a decir, o sea, se dan cuenta de que discutir, lo que ya se han dado cuenta todas, que discutir con un hombre es inútil en este caso, porque ya han dado su argumentación, y entonces se levantan ya hacia algo que fue muy sencillo. Dice, está bueno, así palabras más, palabras menos, está bueno si no lo quieren la ley pues de las mujeres, nosotros no queremos la ley agraria. Entonces se rompe todo el acuerdo que se había hecho, porque no es posible avanzar entre lo que era la demanda fundamental de los varones, que era la ley agraria. Pues estábamos aventados en la montaña, sembrábamos entre las piedras. Los que han ido para allá saben lo que eso significa. Y la tierra que necesitábamos y que merecíamos estaba en la planada. Si no se normaba eso, a la hora que avanzáramos sobre las ciudades y tomáramos las fincas, era el que llegaba primero. El que llega primero es el que va a agarrar. Tenía que estar normado para que esas tierras que se iban a tomar sí fueran repartidas en colectivo y todos tuvieran acceso a ellas. Todos los varones deciden que no se ha discutido lo suficiente, que no hay que irse todavía. Y entonces
no quiero faltar al respeto pues a nadie, pero entonces Ramón y Susana se trincan como mulas y dicen, ni madre, no pasa la ley agraria hasta que no pase la ley revolucionaria de mujeres. Los varones empiezan a negociar entre ellos y los que tenían más tiempo, los mayores, dicen, no, pues es que es cierto lo que dicen las compañeras, además también van a luchar ellos, también van a luchar ellas, también van a sufrir los dolores de la guerra, es justo que tengan un lugar. Pero las zonas más retrasadas en cuanto a formación, en cuanto a participación de las mujeres, en el ZLN, eran las que decían, textual, yo tenía al compañero, estaba a sus espaldas, que dijo, apruébenla, yo no voy a informar. Se vota otra vez y ahora sí todos por unanimidad dicen que sí, que las mujeres, los puntos que está ahí, que cómo no, que desde un principio lo habíamos visto, y por supuesto pasa a la ley agraria también. Se levanta la sesión y se va, y alguien, además de mí, no crean que yo fui el chismoso, yo soy machito, dice, antes de que se levante la asamblea, dice, aquí los compañeros tales y tales están diciendo que no van a informar de la ley a las comunidades. Y entonces es cuando las compañeras, que les digo que eran muy pocas, dicen, órale, no importa, nosotros vamos a ir. Y empieza en ese proceso, cuando nosotros estamos preparando las unidades militares, las compañeras, entre ellas la comandante Ramón y la comandante Susana, empiezan a recorrer los pueblos y a plantear esto que viene así. Les estoy hablando de todo el año de 1993. Si tuvo efecto o no, inmediato, tal vez en los primeros años no, y apenas todavía esté esa lucha para que esto se esté aplicando. Pero en 1993 se presentó el primer problema cuando una compañera joven en un poblado fue tomada presa por haber tenido relaciones con un varón sin estar casados. Los compañeros en ese entonces, en el español que se manejaba, era muy sencillo. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio era una violación. Nomás aclaraban, decía, la violaron pero fue por su gusto, queriendo decir que tuvieron relaciones de mutuo acuerdo, no que la habían obligado, como dicen acá, no, pues es que también ella lo provocó, etc. Entonces se hace una reunión en la asamblea porque allí todo se balconea, es bien gacho. Y entonces la asamblea empieza a decirle a la mujer que por qué entonces que de castigo se tiene que casar con el joven con el que tuvo relaciones. Porque además los agarraron en el fogón, o sea, ni siquiera que se encontraron, pues se escondieron. Y entonces la compañera dice, no, es mi derecho que no. Y se hace un desmadre porque en usos y costumbres así debía ser, pero la ley revolucionaria de mujeres decía que no. Entonces esa compañera, que era una joven, entre los 16 y los 17 años, apela a la ley de mujeres que dice que nadie la puede obligar a casarse si ya no quiere, que sí fue su gusto estar con ese compañero, pero que mi madre que no quiere casarse con él. Entonces hace un desmadre porque entonces empieza la línea esta de usos y costumbres y la línea que estaba siendo ya modificada por la acción pues del ZLN, y entonces van y vienen autoridades, que si las autoridades de la iglesia, que si la autoridad ejidal, que si la autoridad del responsable, o sea la estructura del ZLN, hasta que me toca a mí ir. Ya llegó pues a la comandancia y dice, tienes que ir porque tienes que resolver este problema. Yo, dando una muestra de valentía, dije que ni madre, que no me metía, que si quieren apuntaba pues lo que estaba diciendo la asamblea, pero que yo no iba a decidir. Y empieza una discusión dentro de la asamblea de esa comunidad, el Prado se llama. Fue famosa después porque el ejército la atacó en 1995 y la comunidad entera se tuvo que ir a la montaña con nosotros. Y las mujeres ganan la discusión, incluso en contra de su propia tradición y formación. Dicen, sí, es que ese es el acuerdo que hicimos como mujeres y tenemos que respetarlo. Y a la mujer, a esta joven, la dejan libre, pues, no la obligan pues a nada. Pero aún así, a lo largo de 1994, como muchos de ustedes lo han podido constatar cuando han ido hasta allá, a lo largo de estos 12 años, esta ley de mujeres, que para nosotros y nosotras significó mucho,
falta mucho para que se aplique a cabalidad en las comunidades. Sigue habiendo violencia intrafamiliar de los varones hacia las mujeres y hacia los niños, sobre todo por el alcohol. Vaya, solo por el alcohol. Y el hecho de que en los primeros años de 94 las mujeres con esa estructura hubieran solicitado e impuesto la ley seca, bajó todavía más esto, pero sigue habiendo pues esto que les estoy diciendo de la violencia intrafamiliar y el machismo. Para que aparecieran las comandantas con el número que ahora tienen, tuvo que pasar un proceso pues muy largo y todavía falta pues mucho más. No es que se trate de una cuota, de que tenga que haber determinado número de mujeres, sino que es parte del desarrollo pues de las compañeras en las comunidades. Y sin que viniera la línea de afuera, si ya me colgué mucho, nomás hagan una seña, si bosteza uno, ¿sí? Ya con eso yo entiendo perfectamente. Empieza a darse esto que es el desprendimiento económico de las mujeres hacia los hombres, producto de la resistencia. Como las comunidades deciden pasar a la resistencia después del alzamiento y hacer de la resistencia su arma para enfrentar al gobierno, se decide no recibir nada de la ayuda gubernamental y resistir con lo que cada uno tiene. Entonces estos mismos colectivos de mujeres que se hicieron para la guerra empiezan a convertirse en colectivos de producción. Entonces fíjense lo que una comunidad indígena para una mujer significa recibir dinero producto de su trabajo y haber conquistado el derecho de decidir qué madre va a hacer con ese dinero. Esto hasta entonces no era posible, y es ya después del alzamiento. Toda la paga, digamos, lo que era el poder adquisitivo, llegaba a través de los varones, que en todo caso le daba, o él mismo compraba lo que se le encargaba, o no lo compraba si no le daba la gana. Las compañeras empiezan a tener esta independencia económica, y con esa independencia económica empieza a dispararse esta molesta rebeldía de las mujeres. Lo digo como varón. Pero aún así, aunque ha significado entre las comunidades una verdadera revolución, y esta asamblea que les platiqué, que alguna vez la reseñé en un comunicado como el primer combate del EZLN y su primera derrota, que fue contra las mujeres, no solo no está cabal, no es algo que podamos enorgullecernos nosotros como EZLN, que decir, no, pues es que aquí la mujer y el hombre ya están a la mano. Nos falta mucho, hay muchas todavía historias y anécdotas que dan vergüenza pues contar en lo que se refiere pues al trato de las mujeres de parte de los hombres, por muy zapatistas que sean. Pero quería señalar esta historia de que no es que el EZLN graciosamente haya encontrado un discurso y en su buena onda haya abierto ese espacio, sino que el espacio que tienen las mujeres que hizo posible que Ramona existiera, fuera vista, paradójicamente, cuando se tapó el rostro y cuando se convirtió en una dirigente del EZLN, es producto del proceso de la lucha mismo de las mujeres, no de una concesión graciosa de los hombres. Y llegamos acá afuera, cuando las marchas, cuando las movilizaciones, y se da otra vez un proceso de confrontación de la realidad, ahora de las compañeras, porque si recuerden el proceso de salida fue primero una mujer, fue cuando Ramona dice, soy el primero de muchos pasos de los zapatistas, y advirtió lo que ahorita tanto molesta a la clase política, o sea que íbamos a salir de las montañas a encontrarnos con ustedes y hacer algo nuevo como compañeros y compañeras. Salen después los 1.111 y luego los 5.000, que según el acuerdo del comité tenían que ser 2.500 varones y 2.500 mujeres. Y entonces da este encuentro entre las mujeres indígenas zapatistas, ya no en su terreno, que es cuando llegaban ustedes o gente como ustedes, compañeras, a verlas en su terreno, en sus casas, en sus centros de trabajo, en sus reuniones, todo eso, sino que ellas empiezan a verlas a ustedes de otra forma. Ya no eran las ciudadanas que llegaban a curiosear, o asomarse que era el EZLN, o a ver las condiciones de vida en las que estaban las comunidades,
sino eran mujeres que sufrían y que luchaban igual que ellas como zapatistas. Y entonces a través también de esta línea del contacto entre mujeres, entre las ciudadanas y las zapatistas, decimos nosotros, que empieza a plantearse dentro del ZLN qué vamos a hacer con estas compañeras. La primera vez que se planteó el término compañero o compañera fue en femenino dentro del comité. ¿Qué vamos a hacer con estas compañeras que son nuestras hermanas de lucha y todo eso? Porque lo vemos, lo sentimos, que también tienen pues sus grandes dolores y también lo vemos que luchan. Nosotros dijimos la verdad pues como comandancia, pues que no podíamos meterlas a la guerra porque estábamos buscando pues la solución pacífica, no la confrontación, y que teníamos que buscar el modo para crear un lugar juntos donde pudiéramos ser compañeros y compañeras sin que eso significara de que nos excluíamos unos a otros, o unas a otras en este caso, entre las que están alzadas en armas y las que están luchando por medios civiles y pacíficos. A grandes rasgos esa es la historia. Cuando se plantea esto de la otra campaña y de la sexta declaración, nosotros hacemos un proceso de reflexión de varios años porque nos llama la atención de que el discurso zapatista haya tocado de tal forma a las mujeres que siempre hayan sido la mayoría en número y en calidad en cada una de las movilizaciones o en el contacto entre los zapatistas y los ciudadanos, en este caso sobre los ciudadanos. Eso, y que haya tocado también especialmente a los jóvenes, es algo que no entendíamos o todavía no entendemos. Suponemos nosotros que lo que planteó el discurso zapatista desde 94 respecto a la marginalidad, a la exclusión de que éramos objetos, somos objetos todavía como indígenas, las mujeres en la ciudad o en otras partes de México sentían que se estaba diciendo lo mismo de ella y que podían poner en lugar de pueblos indios o de indígenas mujeres o mujeres trabajadoras en este caso. Cuando estamos saliendo cada tanto, las consultas, la marcha de los 1111, la marcha por la dignidad indígena, nos damos cuenta, se dan cuenta pues las compañeras que hay mujeres que son más mujeres que otras mujeres, que es como nosotros explicamos que no todas son iguales, en el sentido de que no tienen pues el mismo nivel, que hay señoras o mujeres que tienen la paga, que tienen un nivel de vida, y hay mujeres que no tienen nada, ¿no? Y que hay mujeres indígenas y que hay mujeres obreras. Empieza a entender todo este proceso de diversidad dentro de la mujer, y también se empieza a confrontar este estira y afloja por la tribuna, por el templete, también en el sector de las mujeres. Y empezamos a notar también a través de nuestras compañeras que está este discurso de ser mujer light, o de izquierda Hello Kitty, no sé cómo, ¿sí? Está este puede ser mujer de izquierda, que ahora alcanza su máxima expresión a la hora que las candidatas del PRD se retratan en una revista para varones con ropa interior de encaje, de muy mal gusto, si me permiten mi opinión, como macho, como machito, y que se da a todo lo largo de los 12 años de vida pública del ZLN sobre la disputa de lo que deben ser las mujeres zapatistas, o en dónde se va a capitalizar la imagen de Ramona, la imagen, no la historia de lucha que les estoy contando y que Susana cuando venga puede desglosar más. Y pensamos que en esto de la sexta teníamos que salir a ver no a las mujeres y escuchar no a las mujeres, sino teníamos que buscar a las mujeres de abajo y a la izquierda. Es nuestra firme convicción de que esa no es la mujer de izquierda, la que aparece en las portadas del Universal hace unos días, ni es esa propuesta de feminismo, ni es todo lo que nos están vendiendo allá arriba, que ahora ya aprendimos eso, todo lo que nos están vendiendo allá arriba que es la realidad, sino que hay otro trabajo. Nuestra idea como zapatistas no es suplantar la voz de las mujeres o interpretarlas, sino escucharlas y aprender de ellas.
Por eso, en esto de la sexta declaración y en la otra campaña, tienen en nosotros y en nosotras los zapatistas un oído dispuesto a aprender. No se trata de que sea el diván, que esa es la consigna de la sexta declaración, adhiérase y nosotros vamos, que ya ni chingan me trae de un lado para otro, pues no se trata pues de esto, sino esta convicción o esta reflexión que nosotros hacemos de nuestra propia historia, que no se trata de un movimiento que cede un espacio a las mujeres, sino un movimiento en donde las mujeres conquistan su espacio de izquierda y de abajo, anticapitalista con todo esto que se va agregando. Fue un gusto ayer cuando una compañera insistía en que no bastaba con que se dividiera el movimiento obrero como anticapitalista, que tenía que ser antipatriarcal, y que una compañera a la hora de leer los resolutivos ya había quitado esa parte. Eso es algo pues, y luego ya se volvió a poner, y que cómo tenía que insistirse que no se trataba de hablar de los obreros y de los obreros o de los trabajadores, sino que tenía que marcarse esto de que eran también obreras y trabajadoras, y que era una realidad aparte. Entonces, compañeras y los compañeros que vienen de colados, porque no es su lugar, mano, o sea, ahora sí, aunque no deba ser así, a nombre de las compañeras zapatistas les traemos no solo el olido, sino también nuestro saludo. Esperamos que haya más reuniones, que se pueda concretar esta convocatoria para un encuentro nacional de mujeres, que tengo las indicaciones del comité clandestino de convocar junto con ustedes como Comisión Sexta para este encuentro en el lugar y fecha donde ustedes decidan, de preferencia donde no ande yo. Gracias compañeros, gracias compañeros.